Ahí está. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí estamos. Mucho gusto. Señora Cajonera. Ahora. ¿Cómo que publica? Hola a todos y a todas, ¿cómo andan? Hola, Bien. buenas tardes. Buenas tardes, en un toquecito arrancamos. Buenísimo. Agenda esto, mensaje. Y después la impresión. Agenda eso. Es Sandra, decimos. 3548. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Ahí se están sumando. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahí está Sandra. ¿Algunos ya están en compañías del mate? Sí. Hola, Daniel. Hola, Maya, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Volviendo a encontrarnos. Sí, sin barbijo. Sin barbijo, claro, claro. Es una manera de encontrarnos sin barbijo esta. Sí, totalmente. Un saludo para todos, habla Daniel de San Esteban. Encantado. Hola. Sandra. ¿Cómo estás? ¿Hay otras localidades que no sean de La Falda? Además del intendente de San Esteban. Sí, de Tanti. De Tanti. Jardino. Ah, de Jardino. Villa Jardino. Ah, de los cocos también, qué bueno. De Tanti también. De Tanti también. Sí. Bueno, ahí se van sumando. Ahí me está diciendo, hola Raquel. Hola Maya, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ahí me está diciendo Constanza Coti, que es la que está aceptando y dando la bienvenida, que esperemos unos minutitos, que hay bastantes personas todavía en espera, que las va aceptando de a uno, que se van sumando. Bárbaro. Bueno, esperamos. Unos... Fíjate algo, fíjate que hay olor a caca. Fíjate. Fíjate si te limpia las necesidades. Ahí está, seleccionando más. Hola Miguel. Maya, ¿cómo estás?
Bien. Miguel. Mira, justo estábamos hablando, hay personas de todo el departamento. Bueno, sí, yo les anticipo que puedo estar media hora nomás y me tengo que ir a otra video que tenemos programada. Sí, sí. El momento de la virtualidad es esta. Bueno, mientras se van sumando las personas que ahí están en espera, les voy adelantando cuál va a ser la modalidad de trabajo. En primer lugar, vamos a tratar de silenciar los micrófonos para que no hayan interferencias de los ambientes que estamos. Hoy en la charla de hoy ya los voy a presentar, pero ahí está Sandra que va a comenzar disertando, compartiendo algunos saberes, y el doctor Malamud y el doctor Agost van a estar ayudando en la coordinación y aportando en este diálogo que vamos a tener de la seguridad y la soberanía alimentaria y su íntima relación con la salud también en nuestras comunidades. Así que vamos a tener más o menos 30 minutos que va a hablar Sandra, y después vamos a tener el momento de interactuar en el vínculo con la salud, y todos aquellos que tengan preguntas habrán visto que el Zoom tiene un chat en la parte de abajo. Pueden ir escribiendo las preguntas que tengan para cualquiera, ahí las vamos a ir agrupando y vamos a darnos después un momento posterior para poder ir dialogando y poder hacer de un modo más interactivo este encuentro. Ahí se están terminando de sumar. Y la otra cuestión importante es que a los 40 minutos Zoom se corta. Ahí Coti va a pasar en el chat el link para que a los 40 minutos, haciendo clic en ese link, nos volvamos a conectar, así podemos continuar con la conversación. ¿Sí? Así que ya se los vamos a estar pasando en un ratito. Bueno, si les parece, por el tiempo también que tiene esta aplicación, podemos ir empezando. Ya se van sumando más que están todavía en espera. Bueno, este es el segundo encuentro. Primero darles la bienvenida y agradecerles a todos y a todas la presencia. También agradecer la generosidad del tiempo de Sandra Ledesma, que es la responsable del Pro Huerta del INTA en nuestro departamento, y viene llevando hace muchos años esta tarea y este compromiso en relación a la tierra, y al doctor Malamud y al doctor Joaquín Agost por sumarse también a aportar desde su lugar en este tema tan complejo y tan importante. Es el segundo encuentro que hacemos de diálogos en cuarentena. El primero fue de economía, que contamos con el economista Federico Pastrana, y este segundo eje de diálogo lo establecimos a raíz de una alta demanda, al menos en nuestra comunidad, en La Falda, de distintos vecinos, vecinas y familias con la demanda de semillas. Justamente se ha incrementado mucho en este tiempo a partir de la pandemia. Entonces, preguntamos también en qué venía esta gran demanda, esta necesidad y, si se quiere, este crecimiento en la concientización, en la necesidad también de ser productores en alimentos en nuestros hogares y en nuestras comunidades. Y hablando con Sandra justamente por esta cuestión de las demandas de las semillas para las huertas, surgió esta necesidad imperiosa de dialogar no solamente la importancia o la necesidad de las semillas para crear las huertas, sino una discusión que antecede a esto, que tiene que ver para qué las huertas, cómo y para qué, y poder discutir también y poder reflexionar también en este tiempo de pandemia y pensar en la pospandemia, qué pasa con la seguridad y con la soberanía alimentaria. Que, bueno, sin lugar a dudas, la seguridad y la soberanía fue a lo largo de la historia un objetivo principal que ha fracasado muchísimas veces, pero también entendemos y estamos de acuerdo que no hay mejor ejemplo de soberanía para un país que poder autoabastecerse de los alimentos.
en esto ha sido también importante un objetivo que ha priorizado el gobierno de Alberto Fernández con Argentina contra el hambre. Creo que en este tiempo de pandemia se han agudizado también las problemáticas del acceso a los alimentos de las familias en todo el país, y es una discusión que tenemos que darnos no solamente como Estado, sino también como sociedad, en esto de la seguridad y la soberanía alimentaria, y también, ¿por qué no?, en este tiempo de pandemia también, en donde las enfermedades han pasado a ser un eje de preocupación central, la relación entre lo que comemos, a qué alimentos accedemos y la salud de nuestras familias y de nuestras comunidades. Así que bueno, en torno a estos ejes, te damos la bienvenida, Sandra, y bueno, te invitamos a que puedas comenzar a compartir estas cuestiones de la soberanía, la importancia de la seguridad, de la soberanía alimentaria, que por cierto no es lo mismo, poder contarnos un poco de esto y bueno, poder plasmar también la trayectoria y los saberes en este tiempo. Bueno, gracias Maya primero por la invitación y segundo por la presentación. Agradecerte a vos, a los compañeros, digamos, que van organizando estas conversaciones tan necesarias en estos tiempos. Y bueno, agradecerles a todos los que se están sumando también a estas conversaciones. Mi aspiración junto con los compañeros aquí es fundamentalmente tener como algunas líneas teóricas y conceptuales que nos permitan reflexionar en torno de lo que vos decías. Por eso es que, primero contarles que no soy ingeniera agrónoma, ¿no? Por lo que la charla no va a ser técnica, no va a ser cómo hacer una huerta. Por lo que si alguno tenía como alguna intención de eso, bueno, no va a ser eso, ¿no? No va a ser eso. Después podemos invitar a algún compañero técnico que veo por ahí, está Gastón, que es ingeniero agrónomo, que después de alguna charla técnica. Primero eso, de aclararles, digo, porque por ahí también algunos capaz que se sumaron a esto con esta intención. Decirle que soy socióloga, que soy investigadora del INTA hace 25 años y que hace relativamente poco, 2 años, estoy a cargo del ProHuerta en Punilla, porque bueno, la técnica que era responsable del programa ProHuerta en la región se jubiló. Entonces, tuvimos que hacer como un replanteo. Sigo siendo investigadora en el INTA, pero también hago actividades dentro de lo que es el programa ProHuerta, un programa que quiero mucho, porque cuando entré al INTA, entré con el programa ProHuerta, para todo lo que es la cuestión de la formación y la capacitación. Y llegué, bueno, a coordinar el ProHuerta a nivel provincial en Santiago del Estero y a nivel regional para el NOA. Así que, bueno, es un programa que quiero mucho y por eso también no me costó nada sumarme cuando el INTA quedó sin los recursos para contratar a alguien en el ProHuerta en Punilla. Bueno, contarles fundamentalmente ahora, para empezar, por qué el título, digamos, de esta charla, que no pretende ser nada más que dar como algunas líneas de indagación y de reflexión más bien teóricas y conceptuales en torno a este tema. ¿Por qué los desafíos para la soberanía alimentaria en tiempos de pandemia? Fundamentalmente porque el COVID-19, la pandemia del COVID-19 con su magnitud y severidad inéditas, puso en evidencia la fragilidad del sistema mundo que conocemos. En pocos días el brote de una nueva enfermedad se convirtió en pandemia. Entonces la sociedad, sus instituciones y cada uno de nosotros tuvimos que adaptarnos a un contexto que nunca habíamos experimentado. No creo que nadie, por más edad que tenga en su memoria y en su recuerdo algo parecido. Y al mismo tiempo, esta pandemia nos interpela sobre nuestros modos de vida,
nuestros hábitos de consumo, nuestras relaciones sociales y nuestros valores, y también nuestras capacidades para priorizar. Esta crisis sanitaria, que también es una crisis económica, claramente es inédita porque es global, y nos enfrenta a tener que redefinir nuestra relación con la naturaleza. Por un lado, cómo comemos y qué comemos, y por el otro, cómo producimos lo que comemos. Todavía hay mucho para aprender e investigar sobre cómo la forma del COVID-19 afecta a las personas, pero parece que las personas mayores y las que padecen afecciones médicas preexistentes, como hipertensión arterial, obesidad, diabetes, desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras. Estas enfermedades nos hablan de un modo de consumo, digamos. De hecho, hay países donde el consumo de alimentos ultraprocesados son los que más tienen el impacto de la pandemia en términos de índices altísimos de mortalidad. ¿Qué visualizamos los investigadores a futuro de la pandemia? Primero que, como les decía, la pandemia pone en evidencia la fragilidad del modelo sociotécnico dominante a nivel mundial, particularmente del modelo agroalimentario. Por un lado, la seguridad alimentaria se verá amenazada, en particular la disponibilidad y el acceso económico y físico de los alimentos, especialmente de frutas, verduras, carnes, lácteos y alimentos mínimamente procesados. Y por el otro lado, se revitaliza la visualización de la importancia de la agricultura familiar y de los cinturones fruto-hortícolas para la producción de alimentos. La pandemia va a poner en evidencia y en descubierto la capacidad de respuesta de los sistemas agroalimentarios locales. De ese modo se va a consolidar una tendencia a valorar los sistemas agroalimentarios más territorializados, o sea, más anclados, más locales. La producción de alimento local va a ser altamente valorizada. Y aquella producción de alimentos ambiental y socialmente más sostenibles, en los que se revalida el rol de la agricultura familiar y donde se va a innovar en la producción, distribución y consumo de alimentos. De hecho, lo estamos viendo, y sobre todo en las grandes ciudades, la compra de alimentos, por ejemplo, vía WhatsApp, vía aplicaciones. Y entonces ahí tenemos que abordar la cuestión de la seguridad alimentaria. Y la problemática de la seguridad alimentaria es muy compleja y tiene muchísimas aristas, tiene muchísimas dimensiones, y que excede a lo que es el sector agropecuario, por lo que la reversión de sus dilemas está asociado a algo que tiene que ver con nuestra capacidad social, nuestra capacidad de gobernanza, como comunidad, como país, como humanidad, de generar otros modelos de producción, distribución y consumo, que logren un mayor equilibrio entre los territorios y las poblaciones, y que preserve la capacidad del planeta de cobijarnos. La seguridad alimentaria, según la FAO, les cuento la definición de la FAO, es el acceso seguro y permanente de los hogares a alimentos suficientes en calidad y cantidad, preferentemente basado en el aprovechamiento de los recursos locales, sin ocasionar daño ambiental, considerando aspectos sociales, económicos y con certidumbre en el tiempo. Aspectos que deben contemplarse en la seguridad alimentaria es suficiencia alimentaria. Tiene que haber alimentos suficientes para todos. Acceso a los alimentos. Todas las personas tienen que poder acceder a los alimentos. Tiene que haber un balance entre la vulnerabilidad y riesgo y los recursos con el que cuenta el hogar. Una persona, vos decías, Maya, una persona que no tiene posibilidades económicas de acceder a los alimentos, está en riesgo, digamos, de inseguridad alimentaria. Y esa accesibilidad, esa suficiencia alimentaria, en cantidad y calidad, tiene que ser permanente en el tiempo. Si en algún momento esas familias dejan de tener, digamos, posibilidad de acceder a esos alimentos en cantidad y calidad adecuada, estamos en inseguridad alimentaria. Si a eso le sumamos que, por ejemplo,
La seguridad alimentaria debe basarse en el uso de los recursos naturales. Entre esos recursos naturales está el saber ancestral de los campesinos, por ejemplo, acerca de sus recursos naturales. Ese concepto de seguridad alimentaria se arrima un poco más al concepto de soberanía alimentaria, entendida como el derecho y la capacidad de cada pueblo de aprovechar sus propios alimentos. Y ahí vamos a incorporar otro concepto Ahí está. en lo que es soberanía alimentaria, que es el fondo de reemplazo. ¿Qué es el fondo de reemplazo? Bueno, eso lo manejan muy bien los campesinos, por ejemplo. La estrategia de los campesinos está basada en guardar raciones calóricas mínimas para alimentarse, además de semillas para reiniciar el próximo ciclo agrícola, incluyendo pastura para alimentar a su ganado y lo necesario para reemplazar el equipo mínimo de producción. Además, poseen conocimientos y habilidades necesarias para poder sembrar y cultivar. Saben cómo cuidar los animales, cómo curarlos, cómo, con qué y cuándo alimentarlos. Todo eso constituye su fondo de reemplazo y es un elemento que nosotros tenemos que empezar a incorporar en el concepto de seguridad alimentaria. Otro concepto que hay que incorporar es el concepto de la biodiversidad, porque la pérdida de la biodiversidad no solo supone un perjuicio y una amenaza ambiental, sino afecta negativamente el progreso económico y social. Los recursos biológicos representan el 40% de la economía mundial y son indispensables para mejorar la seguridad alimentaria y la salud. Imaginemos nosotros aquí en Punilla, en las sierras, con la deforestación del monte nativo. Por ejemplo, ¿a qué nos enfrentamos? Cuestiones que hoy debemos afrontar: el aumento de la población y el despoblamiento rural, escasez de agua, las fuertes oscilaciones de los precios de los alimentos, el estancamiento en el aumento de la productividad agrícola, la disminución de las superficies cultivables, el cambio climático y la contaminación del medio ambiente, la presión sobre la biodiversidad y el desarrollo sostenido, el cambio en los hábitos de consumo, una economía que era cada vez más globalizada, conflictos relacionados con el hambre y encima de todo esto, el COVID-19. Necesitamos impulsar una agricultura sustentable basada en la agroecología, que mejore la seguridad alimentaria, que genere producción de alimentos en pequeña y gran escala, que mejoren el valor nutritivo y saludable de los alimentos, favorezca el autoconsumo y la autoproducción de semillas adaptadas a condiciones locales. Necesitamos estrategias hacia escenarios posibles y deseables. Perdón, ¿me escuchan? Hay un ruido que no... Sí, perdón Sandra, aprovecho la interrupción para recordar quienes se sumaron después que habíamos pedido que silencien los micrófonos para que no haya interferencia con los ruidos de los ambientes en los que estamos. Y aprovecho brevemente esto para decirles, ahí lo puse en el chat, pero cuando se corte, que en unos minutos se va a cortar, volvemos a entrar con el mismo link con el que entramos inicialmente. Usamos el mismo. Vuelven a hacer clic en el mismo link y continuamos el diálogo. Ahí está, perdón. Y termino con esto para después ya empezar a conversar, que necesitamos como estrategias hacia esos escenarios que les contaba al principio, políticas públicas para un desarrollo con equidad social y sustentabilidad ambiental, políticas específicas de promoción de la agricultura familiar, políticas de cooperación en autoproducción de alimentos e intercambio de semillas entre grupos y organizaciones sociales, que se sumen a las políticas estatales, públicas, que ya conocemos, como el ProHuerta, como la Secretaría de la Agricultura Familiar y muchas otras. Pero resulta crucial contar con un marco político y normativo que dé apoyo a estas acciones. Porque muchas veces creemos, digamos, y pensamos que es posible todo eso, pero si no están dadas las condiciones locales desde lo político, digamos, desde las ordenanzas municipales, por ejemplo, para hacer ferias,
Me contaban chicos para hacer huertas, me contaban chicos en Capilla, por ejemplo, que tienen problemas cuando están haciendo sus huertas, porque hay un problema muy serio con el tema del agua. Entonces, las familias que no entienden la producción de alimentos de pequeña escala, discuten con ellos que están usando el agua digamos, de la que necesita el pueblo. Pero no discuten, por ejemplo, que hay cabañas que tienen, digamos, que riegan sus parques y también usan el agua para sus piletas, ponele. Entonces, tenemos que pensar cómo equilibrar esas cosas. Por ejemplo, pedirle a los emprendimientos turísticos un sistema de captación de agua de lluvia, que recupere el agua de lluvia a partir de aljibes, por ejemplo, que no pongan en discusión el uso del agua sino mejorar el acceso del agua. Por ejemplo, hay compañeros que quieren participar en las ferias, pero las normativas bromatológicas son tan restrictivas en algunos lugares que no pueden participar. Si a eso le sumamos, y me parece que Nora Gómez andaba por ahí, si no, Silvia está, por lo menos la veo, si a eso le sumamos, por ejemplo, alguna ley de semillas que prohíba, digamos, la multiplicación y el resguardo de las semillas locales a nivel de la agricultura familiar. ¿Qué va a pasar con eso? ¿No? Entonces necesitamos un sistema a donde todos, gobierno, Estado, política pública, organizaciones, sociedad civil, empresas, pensemos, digamos, una relación virtuosa que nos permita una mayor seguridad y soberanía alimentaria para todos. Bueno, yo hasta aquí, digamos, y bueno, están los compañeros que pueden sumar o cambiamos si quieres, de plataforma. No sé cuánto tiempo nos queda. Yo creo que estamos todavía con un plazo, yo tengo que son 30 minutos los que llevamos hasta ahora, y 35, si quieren hablemos 5 minutos más, y 35 retomamos con el nuevo link. Bueno, yo no esto tenía como para compartir con ustedes. Bien. El doctor Joaquín Agost tenía en una relación de esto de la seguridad alimentaria también, en relación con las prácticas alimentarias y la seguridad alimentaria también en las familias. Sí, ¿me están escuchando, Maya? ¿Bien? Sí, sí. Sí, sí, yo, buenas tardes, uniéndome a lo de Sandra, quería hacerlo, bueno, a mi óptica, digamos, de pensamiento, desde el pensamiento de una familia, por un lado, y el pediatra por el otro, digamos. Me he dado cuenta en estos años de trabajo y en el tema de estimular la producción popular, ¿cierto?, de alimentos, la importancia de la mesa familiar. Pero yo no quiero que me vean a mí. No me ven a mí, ¿no? No sé quién. Pero la escuchamos. Sí. Ay. Que no sé si me quiere decir algo, Maya, perdón. No, que sigo. No te escuchábamos por un segundo, ya está. ¿Sigo? ¿Sí? Sí. Para mí es tan importante reconocer los saberes, sobre todo los antiguos, y voy a traer referencia a una cosita que están pasando estos días, así lo dejo hablar a Beñi, que es el uso del maíz en nuestras comidas. Lo traigo como referencia así, corta, y es la importancia del reconocimiento social que tiene el maíz en la participación hasta de las fiestas populares, ¿cierto?, con el locro o con las otras comidas, y es una, digamos, reconocimiento también a la historia del maíz como el alimento de los aborígenes, ¿cierto? Entonces, hubo una especie de reconocimiento natural, social, histórico de esta semilla, y fíjate vos que trayendo a colación esto que hablamos del hambre
que tristemente aparece como una de las, además de originado por todos estos cambios sociales y económicos que produce la pandemia, cómo el maíz, que es una alimentación tan natural, tan reconocida, y que a veces los mismos médicos no conocemos la importancia que tiene desde el punto de vista nutricional, cómo está como reconocido socialmente y puesto en la mesa. Nosotros sabemos que los chicos comen, por ejemplo, verduras cuando son chicos, y poco a poco, a medida que van creciendo, van perdiendo esa tendencia al reconocimiento de las verduras y sobre todo de aquellas verduras frescas. Pero bueno, haciendo una especie de encuestita social en las verdulerías, digamos, y en las mesas de nuestros pacientes, ocurre porque, bueno, no hay una política, como decís vos, Sandra, a veces una política pública, y veo que hay alguien de televisión acá, en cuanto a apoyar la comida familiar desde el uso de verduras, y sobre todo si son verduras producidas en el hogar. Para mí tiene muchísima importancia que revaloricemos nuestra alimentación, que veamos como pediatras de ayudar a esquemas nutricionales, reconozcamos el valor que tiene esto de conversar, de hacer llegar a la familia y de solucionar muchas veces a partir de que nosotros conozcamos como pediatras también el valor que tiene comercial los alimentos, como para saber cómo estimular. Si no, yo puedo decir, bueno, coman mucho brócoli con fideos, y resulta que el brócoli por ahí se me fue a 100, a 120 pesos. Entonces, nuestra responsabilidad también no es tan solo aconsejar desde el punto de vista médico, sino participar en estas épocas de un conocimiento social, ¿cierto?, de lo que está pasando a la vuelta de nosotros. Acá veo la carita de la esposa de un odontólogo, no sé por dónde anda, y la importancia que tiene hasta en la parte odontológica, ¿cierto? Los alimentos que nosotros a veces aconsejamos, y tristemente, y termino, a veces el arroz pisingallo, el maíz pisingallo, que podría ser, ¿cierto?, un gran ayudante de nuestros cumpleaños de nuestros chicos, pasa desapercibido, ¿cierto?, con el famoso pururú, ¿cierto?, con otros alimentos que son mucho más caros. O sea, la acción no es tan solo sino reconocer que el enemigo que tenemos a la vuelta es poderoso, que McDonald's no llega, ¿cierto?, así nomás, que además responde a políticas como la Coca-Cola mundial, que hace desaparecer nuestros saberes, que tienen políticas. Y termino, Maya, porque yo me entusiasmo. Hay una publicidad de sopas que a mí me hace pensar mucho, en donde cuando hacen la publicidad de sopa, de los cubitos o de los sobrecitos, no aparecen el contenido, sino aparece la verdura puesta en la olla, que es lo que realmente no ocurre. Entonces, tenemos que cambiar tenemos que ayudar a que se cambie, y yo creo que la mesa familiar, el ayudar a la mamá, ¿cierto?, a quien es responsable, ahora también a los papás, te estaba por agregar. De la organización de la comida, que también le demos nosotros la fuerza necesaria, el conocimiento, pero también le ayudemos a solucionar el día a día, porque es una forma también de apoyar lo que dice Sandra. Y me decía una mamá, cuando vos colocás algo fresco, con color, que pusiste en la huerta de tu casa, los chicos se entusiasman mucho por comerlo. Quizás si compramos el bolsón en la verdulería, no se entusiasman tanto. Ahí termino, Maya, para dar lugar a otros. Está bien, está bien. Bueno, gracias, Joaquín. Vamos a darle la palabra al doctor Malamud, pero si quieren, vamos a ir en 3 minutitos más o menos cerrando y abrimos el nuevo aplicativo, así ya tenemos los próximos 40 minutos para hacer la segunda etapa de esta charla, e invitarlos también, quienes tengan algunos aportes, preguntas, pueden ir haciendo a través del chat que está abajo, así vamos ordenando las preguntas, podemos después de la intervención
del doctor Malamud, empezar a interactuar un poco más entre todos, que somos un montón ya, en el grupo somos más de 60, así que si nos ordenamos y quieren hacer algunas preguntas a través del chat, con todo gusto vamos a iniciar la segunda etapa. Vamos con el mismo link, ¿no? Con el mismo link que entraron, retomamos este encuentro, con el mismo, sí. Bueno, vamos a probar, nos vamos entonces y volvemos. Bueno, perfecto, y retoma el doctor Malamud ahora en la segunda etapa.